Buenas noches, bienvenidos a Guatemala en la Mira. Soy Jaime Guerrero y les saludo desde México como cada 8 días. Recuerda que tenemos una forma, un punto de contacto que es nuestra cuenta de Twitter, Guate en la Mira. Así puede usted localizarnos en la red social y expresarnos sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias, todo lo que usted tenga que decirnos a través de la cuenta de Twitter, Guate en la Mira. Ahí estamos atentos a lo que usted nos dice. El tema de hoy es especialmente sensible porque tiene que ver con absolutamente todos los habitantes de Guatemala. La seguridad. Son muchas, han sido muchas las promesas que se han desparramado no solo a lo largo de decenas de campañas políticas, sino también en los últimos años del gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Se ha ofrecido de todo, hasta la aplicación de la pena de muerte. En realidad, las cifras son contrastantes con lo que se dice en las esferas gubernamentales, coinciden las cifras con lo que se percibe por parte de los ciudadanos. Un par de preguntas que ya estaremos respondiendo a lo largo de los próximos minutos. Sobre este tema hemos consultado a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo, a quien saludamos desde México. Mario, bienvenido, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, Jaime, es un gusto estar aquí en este canal de televisión. Al contrario, gracias a usted por participar con nosotros y por tratar de aclararnos lo que está pasando en este, ya le digo, uno de los puntos más sensibles para la realidad de los guatemaltecos, la seguridad. Parece muy lejana las promesas de campaña, pero hoy las vamos a recuperar. Habla el entonces candidato Otto Pérez Molina. Prometía entonces mejorar la seguridad de todos los ciudadanos en este país. Así hablaba cuando buscaba el voto. Algunos me critican porque ofrezco mano dura. ¿Será que se sienten muy cómodos en su casa mientras al pueblo lo mata la delincuencia? ¿Será que quieren vivir de la pobreza? ¿Será que no les preocupa la falta de empleo? ¿Será que quieren seguir con la corrupción? Mano dura contra los criminales y los delincuentes. Mano dura contra la corrupción. Mano dura contra la pobreza. Quiero una Guatemala diferente. Quiero la Guatemala del respeto, la de las reglas claras, la del trabajo, la que va a educar a nuestros hijos, la que va a luchar por los migrantes, la que nos va a defender de los criminales y de los corruptos. Mano dura, sí. Estoy convencido que solo con carácter y decisión sacaremos adelante a Guatemala, le moleste a quien le moleste. General Otto Pérez Molina, Seguridad y Empleo. Era la campaña política, luego el general Otto Pérez Molina obtuvo la mayoría de los votos y se convirtió en presidente. Por eso le pregunto, Mario, si se consiguió, si se logró lo ofrecido en materia de seguridad. Hay que recordar que este gobierno, una de las promesas de campaña, de hecho la promesa central que hizo fue que iba a mejorar la seguridad. De hecho ha sido la palabra clave a lo largo de este gobierno. Esas bolsas con alimentos, por ejemplo, que reparten en todo el país, se llaman bolsa segura. Ellos ofrecieron que en los primeros 180 días de su gobierno iban a lograr que disminuyera en un 50% el número de homicidios. Algo que obviamente desde el inicio nos pareció a nosotros irreal. Lo que ha ocurrido durante estos 3 años y fracción que llevamos ya del gobierno de Otto Pérez Molina es que, primero, el gran fracaso que han tenido es en materia de seguridad. Han tenido diversos fracasos, pero en materia de seguridad es en donde realmente han dado con el muro de manera contundente y específicamente en delitos contra el patrimonio, en delitos también contra la propiedad privada como puede ser la extorsión. La extorsión es un delito que se ha incrementado de manera descomunal, especialmente durante el 2014. Durante el año 2012 y 2013, la Policía Nacional Civil recibió aproximadamente 15,000 denuncias de extorsión y en el 2014 fueron 43,000. Puede ser que se piense que la población tuvo más confianza de presentar sus denuncias, puede ser que haya algo de eso, pero el hecho es que se incrementó el número de extorsiones y no hay mucha posibilidad por parte de las autoridades de desmantelar este tipo de bandas que están incurriendo en este tipo de delitos. Sobre delitos a la vida, contra la vida, ahí nosotros sí reconocemos que ha habido un mínimo avance. Hay que recordar que Guatemala es uno de los países más violentos del mundo, junto con El Salvador y Honduras, presentan altos niveles de violencia. Y Guatemala
durante la administración de Otto Pérez, logró reducir de 39 a 35 el número de muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, esa cifra de 4 muertos por cada 100.000 habitantes, en realidad son varios cientos de vidas, varios cientos de personas que no han perdido la vida durante este periodo de tiempo. O sea, eso nosotros lo vemos como un paso trascendental, como algo muy positivo, porque además, dentro de la Policía Nacional Civil se han estado dando pasos muy importantes para fortalecer institucionalmente a esta dependencia. El número sigue siendo alto. Esperamos que se contenga y que empiece a disminuir paulatinamente. Bueno, nos da usted un recital de cifras que están ahí, son disponibles, uno las puede consultar de hecho a través de internet desde cualquier parte del mundo, lo hemos hecho desde México, pero quiero preguntarle si Guatemala tiene una fuente confiable sobre la estadística delictiva. Mire, nosotros somos una fuente no gubernamental. En medio de esta vorágine que vivimos en Guatemala, somos un referente en materia de datos, en materia de indicadores sobre hechos de violencia. Nosotros hacemos un informe mensual sobre situación de violencia. En este informe damos a conocer la tipología de los crímenes que se cometen, la forma en que se produce, por ejemplo, la muerte de las personas, cuando se trata de violenta o de violencia extrema, por ejemplo. Definimos geográficamente cómo está distribuida esa violencia, cuáles son los departamentos más violentos, etc. De hecho, no sé si hay alguna otra organización social que realice este tipo de trabajo, pero si nos vamos a datos oficiales, a datos del Estado, lamentablemente todavía no hay una unificación de datos entre al menos 3 dependencias del Estado que son las que manejan datos. Le hablo de Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, que es la Fiscalía General de la República, y de el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Cada una de las 3 instituciones maneja datos diferentes. Y hay que recordar que siendo entes del Estado, los 3 son datos oficiales. Nosotros, desde el GAM, tenemos un convenio y consideramos que quien maneja los datos más certeros es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y esto se debe básicamente a que en cualquier lugar del país donde una persona pierda la vida, de manera accidental, de manera natural, correcto, o de manera violenta, el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tiene que estar presente y lleva un control numérico, pero además lleva información exacta sobre lo que ocurrió. Es un ente auxiliar del Ministerio Público también, o sea, esta información va a servir para abrir procesos legales. Entonces nosotros confiamos en que es la fuente más cercana, usamos datos del INACIF, pero también hemos insistido en que debiera buscarse algún mecanismo para unificar los datos de los 3 entes, como ya decía, Ministerio Público, Policía Nacional Civil e INACIF. Y de preferencia, por ejemplo, que sea el Instituto Nacional de Estadística como ente formal a nivel nacional, que debe llevar estadísticas, quien maneje toda esa información. Sin embargo, todavía no ocurre, y a veces, con esa dicotomía de información que se presenta entre una institución cualquiera y el INACIF, muchas veces esa información genera dudas sobre los datos reales. Bueno, ahí está ese primer punto. Mario, le interrumpimos un segundo para recuperar otro de los spots de campaña del entonces candidato aspirante a la presidencia, Otto Pérez Molina. Le pido que lo escuche con atención. Quiero decirles yo que hoy la situación de violencia e inseguridad que se está viviendo en el país demanda de medidas drásticas para que pongamos orden también. Y esto no es que lo esté pidiendo Otto Pérez, yo creo que esta es una angustia que se está viviendo en el país, y aquí lo que ya existe es la pena de muerte. Aquí está legislada la pena de muerte. Y aunque la tendencia en otros países sea abolirla, a quitarla, aquí está vigente, y lo que no ha habido es la capacidad ni el carácter para echarla a andar adelante. Así que Otto Pérez Molina está dispuesto a aceptar esa responsabilidad. Tenemos más de 30 sentenciados a pena de muerte y no se ha ejecutado la sentencia, sencillamente porque no hay quien conozca el recurso de gracia. Yo estoy dispuesto a conocerlo y poner en vigencia la pena de muerte, aunque sea temporal, para mientras bajamos los niveles de violencia e inseguridad que están afectando a todos los guatemaltecos. ¿Y no se va a componer esto?
hasta que no entre una pena de muerte definitivamente. Yo pienso que sí, yo estoy de acuerdo, pues a mi criterio la pena de muerte está bien aplicarla porque realmente ya no se puede más con esto. Bueno, esta quizá haya sido una de las ofertas más agresivas del entonces candidato presidencial. Asumir la responsabilidad de aplicar la pena de muerte fue lo que ofreció. No sé si lo cumplió o qué fue lo que pasó, Mario. Me gustaría saber su opinión. Mire, sobre esta promesa de campaña hay que recordar que el presidente fue candidato en 2 ocasiones, en una perdió, en otra ganó. Creo que este tipo de ofrecimiento lo hizo en la primera ocasión cuando perdió, en el 2007. Ahí habló mucho más de la pena de muerte. Yo creo que él entendió para el 2011, cuando ya ganó la presidencia de la República, que un ofrecimiento de esta naturaleza es inviable en el país. Primero, porque Guatemala de facto se ha convertido en un país abolicionista. Casi es imposible que se pueda sentenciar a una persona a la pena de muerte en este país. De hecho, en este momento no hay nadie sentenciado a la pena de muerte. Por otro lado, también el sistema interamericano de derechos humanos le prohíbe a Guatemala la aplicación de la pena de muerte. O sea, hay imposibilidad nacional y hay imposibilidad internacional para aplicarla. Lo único que falta es derogar del Código Penal la figura de la pena de muerte. En ese sentido, nosotros también desde el GAM somos de la opinión que la pena de muerte no se convierte en un disuasor del delito. Aquellos países que tienen la pena de muerte contemplada dentro de su legislación son países en donde se produce violencia extrema. Y esto se debe, entre otras cosas, a que en el ser humano el hecho de que se castigue tan severamente un delito como por ejemplo puede ser la muerte, se convierte como una especie de reto para el delincuente. El delincuente va a cometer el delito no pensando que va a ser sancionado, sino pensando en que va a lograr evadir a la justicia. Entonces, si está la pena de muerte, se genera como una especie de morbo, como un reto, y busca la manera de evadirlo, y se incrementa el número de delitos. En ese sentido, nosotros creemos que lo que correspondería sería que se derogue definitivamente la pena de muerte del derecho penal, para que ya no exista ninguna posibilidad, por leve que sea, de que una persona sea sentenciada. Mario, vamos a recuperar otro de los spots, porque este caso es quizá uno de los más emblemáticos y tiene que ver con la profesionalización de los cuerpos policíacos. En el 2012, nadie lo cree todavía, pero muchas cosas van a terminar. La violencia y la inseguridad se van a terminar, porque al fin se va a controlar la violencia urbana y suburbana. Se van a vigilar las calles con videocámaras. Los narcotraficantes no podrán seguir usando al país como su parque de diversiones. Vamos a controlar la tenencia de armas. Se creará una escuela de adiestramiento para policías. Los cuerpos de seguridad serán equipados con tecnología de punta y las cárceles serán reformadas y mejoradas. Todo esto será posible votando por el cambio. El cambio viene. Vota Partido Patriota. Bueno, el presidente ofreció más policías y ahí me parece, Mario, que no hay duda del incremento de efectivos de la Policía Nacional Civil, pero están correctamente equipados para enfrentar a una delincuencia globalizada, armada hasta los dientes, debidamente comunicada, coordinada. Es la pregunta. Yo hablé hace un momento sobre toda esta posibilidad que hay de ir fortaleciendo, que se ha ido fortaleciendo la PNC, que hay una escuela de oficiales, etc. Se ha fortalecido el capital humano, pero mire, Jaime, nosotros somos de la opinión que no solo basta con fortalecer el capital humano, sino que también hay que tecnificar a ese recurso tan importante, y se debe tecnificar con vehículos modernos, rápidos, bueno, estos vehículos además incluyen desde automóviles, motocicletas, por ejemplo, bicicletas incluso cuando sea necesario, pero también hay que tecnificarlos con aparatos de telecomunicaciones modernos que incluyen
radios, celulares, computadoras, etcétera, y eso no lo tiene la policía. De hecho, la Policía Nacional Civil está muy mal equipada, muy mal armada. Tenemos entendido que hay muchos policías a los que ni siquiera se les provee de municiones suficientes para que, por ejemplo, en algún momento puedan atacar a la delincuencia. En más de una ocasión, durante los últimos 6, 7 meses, la Policía Nacional Civil se ha quedado sin gasolina, sin ningún tipo de combustible para los vehículos, y los vehículos se han quedado parados. Entonces, ¿cómo van a perseguir a un delincuente? La delincuencia, especialmente la organizada, tiene vehículos modernos de todo tipo, y para la Policía Nacional es imposible poderlos perseguir, porque no cuentan con el equipo necesario. El presupuesto para la Policía Nacional en este momento es de escasamente 0.7% del PIB. Es sumamente bajo, no llega ni siquiera al 1% del PIB. Nosotros consideramos que para que se tecnifique apropiadamente, la Policía Nacional Civil debiera estar en al menos el 3% del PIB. Eso significa que habría que casi cuadruplicar el presupuesto que tienen en este momento. Vaya diagnóstico, que de pronto la policía se quede sin gasolina, lo dice absolutamente todo. Estamos repasando las promesas de campaña, la oferta que hizo el presidente Otto Pérez Molina, y estamos revisando la realidad. Estamos contrastando la expectativa con lo que sucede en las calles, con lo que dicen los datos oficiales. Y este fue otro de los ofrecimientos. ¿Qué siente cuando es usted quien tiene que estar detrás de las rejas? Esta es la Guatemala en que vivimos. Las cárceles se han convertido en centros de extorsión y de operaciones de los delincuentes. En mi gobierno construiremos cárceles de alta seguridad en donde no habrán celulares ni privilegios. Vamos a retomar el control. No más delincuencia, no más inseguridad. Con mano dura se puede lograr. Vota con mano dura. Partido Patriota. Mario, su opinión sobre esto. Esto queda en el mismo ámbito de la tecnificación, en el mismo ámbito del presupuesto o en el mismo ámbito de esas promesas incumplidas de seguridad. No se ha construido ni una sola cárcel durante la administración de Otto Pérez. Las cárceles que existen son sumamente frágiles. Hace unos pocos días se detectó que estaban construyendo un túnel desde dentro de una cárcel de alta seguridad hacia afuera. Es imposible que las autoridades no se hayan percatado. Y además, durante los últimos 3 años y medio de la administración de Otto Pérez, al menos 3 bandas mafiosas han sido desarticuladas dentro de del sistema penitenciario. Y estas bandas han estado integradas por reos en coordinación y en complacencia con autoridades. Por ejemplo, la última, hace muy pocos meses, se nombra a un exoficial del ejército como director del sistema penitenciario. Estaba preso un otro exoficial del ejército en la cárcel. Este otro exoficial, el preso, tenía toda una red de mafia de control dentro de las cárceles. Compra o contrata, o no sé cuál pudiera ser la palabra, al director del sistema penitenciario, que también era militar, y juntos empiezan a dirigir una estructura criminal desde dentro de las cárceles. Esta estructura, creemos nosotros, se dedicaba a extorsionar, incluso a secuestrar eventualmente. Gracias a la participación en Guatemala de la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se logró desarticular esta banda. Pero no se logró destruir totalmente toda la estructura, y nosotros creemos que la banda ha vuelto a operar. Ahora ya con el ex jefe del sistema penitenciario ya como reo, pero está operando desde dentro de la cárcel, y no hay mucha posibilidad de que se logre ejercer un control sobre la misma. El sistema penitenciario en Guatemala es uno de los entes más corruptos que hay y donde menos control el Estado tiene. Información importante, la información que usted nos brinda, Mario. Ahora contrastemos un poco lo que es el discurso desde la perspectiva de gobierno, con el presidente Otto Pérez Molina al frente, con lo que fueron las promesas de campaña. Este ya es un spot, le digo, desde la perspectiva de la administración pública. Vamos a verlo. Mensaje a la nación del presidente Otto Pérez Molina. Logramos disminuir la tasa de homicidios de 39, observada en el 2011, a 31 por cada 100,000 habitantes ahora en el 2014.
Guatemala cuenta ya con más de 34,000 agentes de policía activos para proveer mejores niveles de seguridad y mayores resultados contra la delincuencia y crimen organizado. Podemos decir que Guatemala está adelante en seguridad. Informe tercer año de gobierno. Interesante cómo desde el gobierno se maneja la cifra de 31 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que organizaciones no gubernamentales dicen que son 35 los homicidios por cada 100,000 habitantes. Las cifras no concuerdan, hay, cifras contradictorias. En algún sentido han reducido los números de el número de homicidios, es cierto, era mucho más alto, pero parece que también hay un discurso demasiado triunfalista por parte de la administración pública, y eso tiene que ver también con lo que está pasando en las líneas de autobuses. Casi todos los días hay homicidios de choferes en estos buses y de acuerdo con algunas proyecciones, en el 2015 se rompería la marca de 418 asesinatos registrados el año pasado. Los ataques a operadores y usuarios del transporte público han sido un talón de Aquiles en materia de seguridad durante este gobierno. Cada año los hechos de violencia dejan luto en las familias guatemaltecas, por lo que constantemente los pilotos paralizan labores. La mayoría de crímenes está vinculada al cobro de extorsiones, delito que según estimaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos genera ingresos para los criminales superiores a los 25 millones de quetzales por año. Hace unos 8 o 10 años se registraba un grupo de extorsionistas por ruta de transporte o empresa de transporte colectivo. Hoy estamos hablando de hasta 4 o 5 grupos diferentes y los llamados oportunistas de la extorsión, que son personas que no están vinculadas a estos grupos de extorsión, pero al tener información sensible sacan provecho de... Según Guerra, la falta de seguimiento a los programas de seguridad permite que los delincuentes actúen con impunidad. Hay un mapa de incidentes en qué rutas y que inclusive qué grupos delincuenciales son los que operan en cada ruta, y eso es lo que debe haber una relación mucho más coordinada entre el Ministerio Público, el organismo judicial y el Ministerio de Gobernación para desarticular estas bandas de criminales. Las proyecciones de la Magistratura de Conciencia dan cuenta que este año cerrará con 450 muertes en el transporte público, superando los 418 asesinatos de 2014. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Desde su perspectiva, Mario, ¿por qué no se ha logrado erradicar la violencia contra los pilotos? El oficio de los pilotos es un oficio altamente necesario para la población. Están matando a pilotos cuando no pagan la extorsión. Creemos que si este tipo de delitos ocurriera en un país desarrollado, inmediatamente sería catalogado como un acto de terrorismo. Sin embargo, en Guatemala ni siquiera se investiga. No es el oficio más vulnerable de Guatemala, es el tercero más vulnerable. Pero, sin embargo, nos sorprende que no se ha logrado desarticular ni una banda de las que matan pilotos, no se ha logrado tampoco capturar a nadie. Es un delito que está 100% impune en el país. No se logra avanzar para que mejore. Y definitivamente, si se logra solucionar el problema de ataques a pilotos, esto no solo beneficiará a pilotos, sino a pasajeros también. Muchas veces los pasajeros terminan perdiendo la vida en ese ataque de fuego cruzado contra pilotos o contra buses. Eso también es como una especie de deuda que este gobierno tiene con la población. Mario, nos permite, tenemos que hacer una pausa, estamos contrastando las promesas de campaña del presidente Otto Pérez con la realidad que viven los guatemaltecos. Regresamos.